Al ratito les doy las dos. Nomás esa que ya hay que caerle arrancando, güey. Vamos a dar inicio, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mientras que lleguen. Los finarios negros, por favor. 188. Día de victoria y gran resplandor, cuando Cristo volverá. Qué glorioso encuentro con mi Salvador, en las nubes se verá. En las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá, con grandeza sin igual, día de gran gozo, día sin igual, cuando Cristo volverá. De esta tierra iremos a la celestial, Cristo ahí nos honrará. En las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá, con grandeza sin igual. Oye la trompeta que anunciando está la venida del Señor. Ya no más dolores ni afán allá, con Jesús triunfó el amor. En las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá, con grandeza sin igual. Vamos a ir en palabras de oración. Oremos. Le damos las gracias a nuestro Dios y buen Padre, porque sabemos que nos ha bendecido hasta estos momentos, porque nos ha dado un nuevo amanecer. Podemos respirar y podemos ver, Señor, la grandeza de tu creación. En esta hora, Padre eterno, vamos ante su presencia, pidiéndole que usted sea principalmente el invitado de honor en este lugar, en los hogares de cada uno de nosotros y en nuestra familia. Queremos pedirle, Señor, que reciba esta adoración, este servicio, como una ofrenda grata delante de su presencia. Bendíganos a cada uno de nosotros, Padre, que nos dé ese corazón dispuesto, Señor, a poder entender cuál sea tu mensaje, tu palabra, y que asimismo, Padre eterno, la podamos poner en práctica en nuestro diario vivir. Y aún así, Señor, poderla dar a conocer a aquellas personas que aún no le conocen. Bendito sea tu nombre por siempre, y recibe estas alabanzas como fruto de labios que confiesen tu nombre, Señor. Alabado y glorificado sea tu santo nombre por siempre, y en nuestra plegaria. En Jesucristo oramos. Amén. Amén. Vamos entonces a entonar otra alabanza después de esta otra alabanza, y ahí nos va a dirigir dos alabanzas más. Y después pasaré al frente, hermanos, con la meditación de la palabra de Dios en esta mañana. Y recordar que estamos viendo fundamentos bíblicos. Ya terminamos si un cristiano puede caer de la gracia, pero vamos a ver otro tema, hermanos, fundamental de la misma manera. 125, hermanos. 125, por favor. Himno número 125. ¿Listos? Vamos.
Bienvenidos, pásenle. Buenos días. Buenos días, pásenle. 125. Si lo tenemos, vamos a entrenarlo. Te quiero, mi Señor, habita en mí, y vencedor seré por fe en ti. Te quiero, sé te quiero, siempre te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Te quiero, Jesús, mi Salvador. Oh, hazme en verdad tu servidor. Te quiero, sé te quiero, siempre te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Tu voluntad, Señor, enséñame, y de tu gran amor, oh, cólmame. Te quiero, sé te quiero, siempre te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Oh, mega bienhechor en tentación, concédeme valor y protección. Te quiero, sé te quiero, siempre te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. En las carpetas blancas el uno enciende el fuego. Me paro para adorarte, pero caigo de rodillas. Mi espíritu sí puede, mas mi cuerpo es tan débil. Enciende el fuego en mi alma con la flama y lléname. Señor, tú sabes dónde he estado, enciende el fuego en mi alma otra vez. Yo siento tu abrazo, mientras tú sanas mi alma. Tu espíritu está dentro, siento tu gran poder. Enciende el fuego en mi alma, con la flama lléname. Señor, tú sabes dónde he estado, enciende el fuego en mi alma otra vez. Enciende el fuego en mi alma, con la flama lléname.
Señor, tú sabes dónde he estado. Enciende fuego en mi alma otra vez. Enciende fuego en mi alma otra vez. Enciende fuego en mi alma otra vez. Ahí mismo en las carpetas del 30, el mundo no es mi hogar. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de Dios tendré tesoro, sí. Eterna resplandor, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me da, más dulce que la miel. La célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Unirme conaré a Cristo el Salvador, digno eres, oh Señor, de gloria y honor. La patria celestial por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me da, más dulce que la miel. La célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Ningún dolor habrá al lado de Jesús, quien derramó su sangre en la cruenta cruz. Perfecta paz allá por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me da, más dulce que la miel. La célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Ahora, hermanos, vamos a entrar a la meditación de la palabra de nuestro Dios, lo cual, como había dicho al principio, hermanos, hemos estado estudiando fundamentos bíblicos, esperando que todo lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo en estas clases han sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Ahorita me van a escuchar bien. Ahora sí. Y el tema, hermanos, que vamos a estar meditando en esta mañana se titula, hermanos, El reino es ahora. Este es el estudio de la meditación de la palabra de nuestro Dios. Y vamos a entrar, como decimos nosotros, vamos a entrar en materia de lo que es el mensaje de parte de nuestro Dios. Abramos nuestras Biblias al libro de Marcos, capítulo 9, por favor. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, ahí es donde vamos a arrancar, hermanos, con nuestro mensaje de esta mañana. El Evangelio de Marcos, capítulo 9. Y el versículo es el versículo 1. Marcos, capítulo 9, verso 1.
Es una clase bíblica, hermano. Pueden participar. También les dijo, es cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no buscarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Amén. Entonces, fíjense, hermanos, aquí cómo está hablando. ¿Y quién es el que está hablando aquí, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo, Jesús, ¿verdad? Y fíjense cómo empieza a hablar nuestro Señor Jesucristo. Dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios. ¿Sí? El reino de Dios. Entonces, el reino, hermanos, ¿cuándo es? Es ahora, hermanos. Hoy es el momento. El reino es ahora, hermanos, de acuerdo a lo que nos está diciendo. Y dice que muchos en aquel día, hermanos, dice, de los que están ahí, dice, van a gustar, no gustarán la muerte, hasta que hayan visto el reino. Fíjense, Colosenses capítulo 1, versículo 13. Les estoy dando solamente los pasajes básicos o los pasajes de los cuales estamos entrando a nuestra lección. Colosenses capítulo 1, hermanos, versículo 13. Es Efesios, Filipenses y luego sigue Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Por favor. El cual nos ha librado de la potestad, de las tinieblas y del traslado al reino de su amado Hijo. Okay. Fíjense cómo empieza el apóstol Pablo, hermanos, a hablar en este pasaje. Sí, dice, el cual nos ha liberado, ¿de qué? Librado de la potestad de las tinieblas. En otras palabras, hermanos, cuando habla el apóstol Pablo aquí concerniente a ello, es que el Señor nos ha limpiado o nos ha librado de nuestra forma de ser. ¿En qué estado estábamos nosotros antes de venir a los pies de Jesucristo? Estábamos, dice ahí, ¿en qué? De acuerdo a Pablo, hermanos, en este versículo. Dice que estábamos en la potestad de las tinieblas. ¿Estábamos en qué? En oscuridad, hermanos. La potestad de las tinieblas viene siendo ¿quién? Satanás, hermanos. Satanás nos tenía cauterizados, ¿sí? Porque queríamos hacer todo lo que nosotros queríamos para satisfacer lo que le llamamos, lo que se llama hoy en día, los placeres de la carne. Los placeres de la carne, que también pueden ser nuestros pecados. ¿Sí? Ahora, estábamos en oscuridad, pero una vez que hemos venido a los pies de Jesucristo, una vez que hemos sido bautizados para el perdón de nuestros pecados, dice ahora aquí el apóstol Pablo que ahora nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su Hijo amado, hermano. Al reino de su Hijo amado, hermano. Es el mismo, hermano. Está el reino celestial, de que es el que estamos hablando, pero también está el reino de ¿quién? De Satanás. Bueno, cuando se moría uno se iba al reino. No. Cuando uno muere, hermana, vamos al lugar de espera. Entonces, no vamos a irnos directo. Vamos al lugar de espera cuando venga nuestro Señor Jesucristo por su pueblo, ¿verdad? Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después los que hayamos quedado aquí, ¿qué dice? Seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Ahí es cuando vamos a tener ahora sí el reino, hermano. ¿Cómo se dice sala de espera
En inglés. The waiting area. The waiting room, the waiting spot, or Solo cuando nos mueran nos vamos a ir a la It's not, you don't call that the rapture. No. No, hermano. Hermano. ¿Vamos a ser juzgados before the lobby o después de la lobby? This afterwards. Afterwards. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, bueno, dice la palabra, hermanos, dice las Sagradas Escrituras, yo no lo digo, pero dice que cada uno de nosotros vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Y cuándo va a ser? Cuando Él venga, ¿sí? Entonces, Él nos va ¿a qué? A juzgar. ¿Ok? Por ejemplo, hermanos, va a decir, Jorge, tú hiciste esto y esto, ¿sabes qué? Bye bye, afuera. No voy a entrar al reino de Dios, hermano, al reino de los cielos. ¿Me entienden? Por causa de todas mis iniquidades, por causa de todos mis pecados, a causa de que yo nunca quise obedecer y hacerle caso a lo que las Escrituras me dicen, entonces yo voy a estar en tormento. Y esto podemos verlo, y esto, hermanos, podemos verlo en el caso del rico y Lázaro. ¿Se acuerdan? ¿Cómo estaba el rico? Hacía banquetes, fiestas, etcétera, pero había otro personaje llamado Lázaro, hermanos, que él estaba mendigando, deseaba saciar su vientre, hermanos, de aquellas migajas que estaban cayendo de aquellas mesas donde estaban haciendo la fiesta. Pero dice la historia que ambos mueren. El rico muere y Lázaro muere. Ahora, el rico, de acuerdo a las Escrituras, dice que fue al lugar de tormento, hermano. Fue al lugar de tormento. Y Lázaro dice que se fue al seno de Abraham y está haciendo ¿qué? Consolado, hermanos. Ahora, fíjense, cuando el rico, hermanos, estaba en ese tormento, ¿qué estaba diciendo? Padre Abraham, ten misericordia de mí y manda a Lázaro a que moje la punta de su dedo en agua, porque estoy ¿en qué? En llama de fuego, estoy en tormento. ¿Y qué dijo? No puede. Los de aquí para acá no pueden pasar nada. Entonces le empieza a decir, entonces manda a Lázaro, manda a alguien que le vaya y le salve a mis hermanos, para que ellos no vengan al mismo lugar en el cual yo estoy. Estaba en tormento, hermanos. Entonces, ¿mande? Como que ya estaba. Estaba juzgado. A él lo juzgaron antes de que viniera el Señor. Estaba en tormento, hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Él tenía la oportunidad, se le dio la oportunidad, no quiso, no obedeció, pero esas son las consecuencias que él recibió. Hermano, pero como si alguien pidió perdón y se arrepintió, Diosito lo puede perdonar y no va a la Siempre y cuando obedezca el evangelio. porque no puede nomás pedir perdón, pero sí, ¿verdad? Necesita que siga con el Señor. Exacto. Okay. Estoy viendo una observación que hace aquí MacArthur. Nosotros siempre hablamos del Hades como el lugar de los muertos, ¿verdad? Y aquí menciona en este verso, bueno, estoy viendo Lucas 16, que es donde está la historia del rico y Lázaro, el verso 19 en adelante. Dice en el verso 22 que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Como un lugar de consolación, así lo llama el seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aquí la relación que hace el seno de Abraham dice esta misma expresión que solo se encuentra aquí en las Escrituras, fue empleada en el Talmud como figura lingüística para aludir al cielo. El Talmud es uno de los libros que utilizan los judíos como la Torah para
de sus libros que tienen, ¿verdad? Ujú. La idea es que Lázaro recibió un lugar de honor supremo al permitírsele reposar su cabeza junto a Abraham en el banquete celestial. Y luego el otro ejemplo que habla es sobre el Hades. Dice, la idea de que el hombre rico fue excluido del cielo habría escandalizado a los fariseos. Viene una nota de Mateo 19:24. Dice, y en especial les resultaría repugnante la idea de que a un mendigo con llagas que se alimentaba con migajas se le concediera el honor de tener un lugar al lado de Abraham. El Hades era el término griego para aludir a la morada de los muertos. En la Septuaginta se empleaba para traducir el término hebreo Seol, que se refiere al reino de los muertos en general, sin hacer distinciones entre almas justas o injustas, el Seol. Eso es el que menciona David, mi alma no dejarás en el Seol. Sin embargo, en el uso del Nuevo Testamento, Hades siempre se refiere al lugar de los malvados antes de su juicio final en el infierno. Entonces cuando nosotros morimos o nuestros hermanos que han muerto, ellos están su cuerpo está en el Seol, su cuerpo, pero su alma pudiera ser que estuviera siendo consolada ahora mismo, ¿verdad? En espera de, o que esté ya como en este caso que menciona el Hades, ¿verdad? Están ya empezando a recibir, porque este señor, este rico, dice los ejemplos que él pedía, ¿verdad? De darme chance de ir a decirle a mis seres amados que sí existe esto. Porque estoy buscando dónde está. Dice en el verso 28, 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que les envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Es un lugar donde están, o sea, no, eso de que alguien que fue bien malo y que tú sabes que murió ahí mal. O sea, uno dice, vamos a orar por su alma. Bueno, no, las personas dicen, vamos a orar por su alma para que Dios nos perdone. Que no funciona así. Así es. So los Seol, Seúl y Hades son dos lugares distintos. lugar de los que están esperando, los muertos, pero el otro es donde van a ser condenados. En Hades. En Hades. Ya están ahí empezando a recibir. Porque ya los separaron los Sí. buenos y los malos, ¿no? Los buenos van al Seol, los malos van al Hades. Ahorita están en el waiting room. Todos están en el Seol, Sí. muertos, la tierra ahí. Ujú. Pero Sí. sin embargo, el Hades es para los que no hicieron bien de acuerdo a Dios. Ya Exacto. están empezando a recibir. No hay con que se murió y bueno, pues va a descansar al menos hasta que venga el Señor. O sea, ya empieza su... No, aún no está recibiendo el juicio, pero ya empieza su... Sí. Por eso es el lugar de espera, el Seol. Pero en el lugar de espera, you don't feel anything. Como La dormido. escritura no nos dice nada de eso. Eso es lo que está diciendo aquí, que en el caso de Lázaro empezó a recibir consolación. Yo me imagino a mi mamá, por ejemplo, que murió de un cáncer, que fue doloroso, que fue. Si Dios le perdonó, si ella estaba bien con Dios, yo me la imagino recibiendo consolación. Aún no recibe esas moradas celestiales que nos están preparando. Aún no me atrevo incluso a pensar, aún no he visto a Dios como es algo que podamos, si Dios nos permite más adelante poderle ver, pero ella ya está como recibiendo los privilegios. No está en la sala de espera. En la sala de espera, pero siendo consolada, y no en la sala de espera siendo atormentada, como en el caso del como ya ve que él nos habla, ¿verdad? Voy a separar a los cabritos de los... Como que hay dos. Como Sí, que hay se dos dice waiting areas. a los derecha, a benditos de mi padre, que son las ovejas, y a Como los que hay dos a la salas de espera. que está, vamos a decir, como el siguiente nivel, ¿no? Como a un lugar, estás Ujú. así, en espera nada más. En lugar de los muertitos. Fíjense, hermano. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 25-26. Primero los tres. Sí. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 25 y 26.
Primera a los Corintios, capítulo 15, versos 25 y verso 26. Pero vamos a empezar a leerlo desde el 20 más, hasta el 26, para poderlo entender. ¿Desde el verso 20? Desde el verso 20. ¿Del 15, hermano? Capítulo 15 de Primera a los Corintios, versículos del 20 hasta el 26. Pero el enfoque es el 25 y el 26, ¿ok? ¿Qué dice ahí, hermanos? Mas Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. 22. Porque asimismo como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. 24. Luego al fin, cuando entregué el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. 25. Porque precioso es el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Okay. Entonces, fíjense cómo empieza a hablar aquí, hermanos. Dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Ok? No hay otro ser divino que haya venido de la muerte y que haya resucitado de la muerte. ¿O sí? ¿Verdad que no? Esto es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo y le está diciendo a la iglesia. Ahora, ¿por qué? Por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿qué dice? También por un hombre, ¿qué fue? La resurrección. Y así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán resucitados, hermanos, vivificados, dice aquí. ¿Sí? Pero luego dice el versículo que sigue, el 24 dice, luego el fin. ¿Cuándo será el fin, hermanos? ¿De qué fin? ¿De qué fin está hablando aquí el apóstol Pablo, hermanos? ¿De cuál fin? Cuando todo se haya acabado, hermanos. Cuando va a venir nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Luego el fin, cuando entregue el reino al Padre, al Dios y Padre. ¿Quién lo va a entregar, hermanos, el reino? ¿Quién va a entregar el reino? El dueño del reino. ¿Y quién es el dueño del reino? Jesucristo, hermanos. El Hijo de Dios. Porque ahí mismo está diciendo, hermanos, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Pues ¿quién lo va a entregar? Jesucristo, hermanos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué, hermanos? Versículo 25. ¿Por qué? Dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Léala, hermana. El 25, ¿verdad? Sí, hermana, por favor. Pues él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus. ¿Y quién es este? Jesucristo, hermanos. Jesucristo. ¿Sí? Y luego dice, y el postrer enemigo que será destruido, ¿hasta cuándo? ¿Cuál es ese postrer enemigo, hermano? La cual ya venció Jesucristo, hermanos. ¿Cuál es? La muerte. La muerte, hermanos. La muerte. Ahora, hermanos, fíjense. La teoría, hermanos, la teoría del reino futuro, junto con el reino literal de Cristo sobre la tierra, o literalmente 1000 años, ha preocupado a mucha gente. A esto, hermanos, se le llama premilenialismo, a la teoría que dice que la segunda venida de Cristo
el estado del hombre en el mundo no se terminará. Hay dominaciones, hermanos, hay religiones que dicen que el reino está ¿en dónde? ¿En dónde es? Aquí en la tierra, hermanos. Aquí en la tierra. Pero el reino, hermanos, ¿dónde está? ¿Dónde va a ser el reino? Era el reinado. La, Porque nosotros como iglesia somos considerados el reino de Cristo. sí. O sea, es por nosotros que somos por los que Él murió, su iglesia, de Sí. las personas fieles, Sí. y su reinado está en nosotros. Pero hay una denominación específica que dice que el reino es aquí en la tierra y no celestial. Pues nosotros, por ejemplo, como yo no quiero quedarme aquí, mi idea no es quedarme aquí, yo sé que a los tantos años Dios me va a recoger la vida, me va a levantar la vida y después de ahí viene lo que vimos ahorita y estaré en espera de que Él va a regresar por la iglesia, por su reino para ser trasladado. Así es. Pero se ha dicho así. Según ellos, el reino es aquí, en la tierra. ¿Verdad? Y da tristeza, hermanos, que piensen que el reino es aquí en la tierra, cuando el reino realmente es en los cielos. Es celestial. Ahora, hermanos, no cabe duda, hermanos, que algunas cosas son difíciles de poder entender. Pero no es difícil entender que esto no pueda ser verdad. Fíjense. En Daniel capítulo 2. Y fíjense, hermanos, no puede ser verdad porque el reino ya ha sido establecido. El reino ya ha sido establecido. Y fíjense lo que dice ahí Daniel. El profeta Daniel, hermanos. Después de Ezequiel sigue Daniel. En el capítulo 2. A partir del versículo 31 hasta el versículo 45. Daniel capítulo 2, verso 31 hasta el 45. Oh rey, tuviste una visión y he aquí ha habido una gran estatua era enorme y su brillo extraordinario. Estaba en pie delante de ti y a su aspecto era de ¿Ok? Verso 32, hermanos. La cabeza de esta imagen era de oro fino, un pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus pasos de bronce. 33. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. 35. Buenos días, pase. Y fíjense, hermano, ¿qué sigue diciendo? Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como amo de las eras del verano, y se los llevó al viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. 38. Donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquel
aquella cabeza de oro. 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzó y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. 41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, serán un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. 42. Por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. 43. En cuanto al hierro mezclado con barro, por tiempo que has visto, se mezclará mediamente. ¿Qué sigue? El uno, como no se mezcla el hierro con Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, que no será jamás destruido, ni será el reinado dejado a otros pueblos. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. 35. De la manera que viste que de monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Okay? Entonces, hermanos, aquí esta profecía se dio, ¿ok? No solamente a los judíos, sino a todo el mundo en general, a todos, ¿sí? Una visión perfecta de las condiciones en la historia del mundo que existirían cuando se llegue la hora para el propósito de nuestro Dios. ¿Por qué se escribió Mateo 16, 18? En la interpretación inspirada, hermanos, del sueño de Nabucodonosor, Daniel habló de un reino que nunca sería destruido. Está hablando aquí, Daniel. Y Mateo 16, 18. Y este es de lo que estaba hablando aquí, hermanos, de aquel reino que nunca sería destruido. ¿A cuál era? El de Cristo, hermanos. Dice aquí Mateo 16, 18, ¿verdad? Mas yo te digo que tú eres ¿qué? Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿verdad? Entonces, según la interpretación general, hermanos, los 4 imperios, porque está hablando aquí de 4 imperios, ¿sí? Y son 4 imperios mundiales. Ahora, hermanos, fíjense. Cuando empezó a hablar sobre la cabeza de oro, que hace mención aquí Daniel, ahí, hermanos, está hablando sobre el imperio babilónico, en Babilonia, ¿sí? Babilonia, hermanos, fue el primer imperio en el mundo. Cuando Israel fue, hermanos, llevado cautivo a Babilonia, los judíos estaban esparcidos por todo el imperio. Y el conocimiento del Dios de Israel y su promesa, hermanos, de bendecir el mundo en el reino eterno. Y esto fue dado, hermanos, al mundo entero. ¿Sí? Esto es la cabeza de oro, hermanos. Entonces, la cabeza de oro se refería ¿a quién? A Babilonia. A Babilonia. El segundo, hermanos, los brazos y pecho de plata. Esto, hermanos, era el imperio de Medo-Presa.
persa, perdón, de Medo persa, por medio de los reyes, hermanos, de este imperio. Los judíos, hermanos, fueron restaurados en sus tierras, donde el Mesías, ¿qué creen? El Salvador iba a llegar. Los judíos fueron restaurados. ¿Sí? Los judíos, entonces, hermanos, en Medio Persa, iban a ser restituidos o restaurados en sus tierras, a donde el Salvador o el Mesías iba a llegar. ¿Está quedando claro esto, hermano? ¿Dudas que tengan? Porque yo también tengo muchas dudas. No sé qué. Es que esta historia, ¿verdad? Aquí viene la historia del rey ese, Nabucodonosor. que fue un rey muy poderoso, Sí. muy orgulloso, muy vanidoso, que fue al que lo hicieron, bueno, Dios, vea, para mostrarle su poder, lo volvió loquito. Dice que andaba comiendo zacate y hierba como las bestias del campo. Entonces, Dios le dio, le mostró cosas que él no entendía, pero Daniel le explicó. Pero, pues aquí lo que está mencionando ahorita, la visión que vio, como en este caso él miraba esa la cabeza de oro, es tu reino, es el que tienes ahorita. Pero le dice, y la iglesia no, estaba dividido, ¿verdad? Todos los que de alguna manera, pues, los que estaban persiguiendo. Y luego después, ay, es que somos bien cabezones los seres humanos. Y fíjense, hermanos, cuando estamos hablando ahora del tercer reinado, porque hemos mencionado dos de ellos y el tiempo vuelve. Este tercer reinado, hermanos, que hace mención aquí en Daniel, capítulo 2, que viene siendo el vientre y los muslos de bronce, ¿a qué reinado creen ustedes que se estaba refiriendo? ¿A qué reinado? Ya dijimos Babilonia, hemos dicho Medo-Persa, pero este tercer, hermanos, se está refiriendo al imperio griego-macedonio. ¿Sí? Griego-macedonio, hermanos. Bajo este imperio, hermanos, todo el mundo civilizado se ve unificado bajo la influencia de una cultura griega común. ¿Sí? El idioma griego, hermanos, se convirtió en el lenguaje común del mundo e hizo que se esparciera la palabra con más rapidez que nunca antes en la historia del hombre. Esto es lo que hizo este tercer imperio griego-macedonio. El antiguo, hermanos, el Antiguo Testamento fue traducido a este idioma, hermanos, común, y sus profecías acerca de las promesas de Dios podrían ser leídas por todos, hermanos, en general, por todo ser humano, ¿sí? Cuando Cristo vino, hermanos. Cuando Cristo vino. Y el último, las piernas de hierro, hermanos, el cuarto imperio. Este cuarto imperio, hermanos, las piernas de hierro, los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, eran el imperio romano. Era el imperio romano. ¿Sí? El mundo, hermanos, estaba bajo un gobierno estable que incluía más diversidad de gente que nosotros. La paz, hermanos, y el orden, la falta de fronteras nacionales, la tolerancia de diferentes religiones que existían bajo el imperio romano. Bajo el imperio romano. Cuando se llegó la hora, hermanos, completaron el cuadro perfecto para el cumplimiento de la promesa
de Dios. Por eso son cuatro imperios. Y vuelvo y lo recalco. Oro, ¿a quién representaba? ¿Qué imperio representaba este? Babilonia. Plata, ¿representaba a quién? Medo-Persa. ¿Sí? Bronce, ¿representaba a quién? A Grecia. Y el hierro representaba también, hermanos, a Roma. Y hermanos, este cuarto reino sería fuerte como el hierro. Daniel capítulo 2, versículo 40. Pero también, hermanos, el hierro y el barro, de acuerdo al versículo 41, sería un reino que no solamente iba a ser un reino fuerte, pero también, hermanos, de acuerdo al versículo 41, sería un reino dividido. Dividido, hermanos. Iba a ser un reino dividido. Cuando estábamos hablando del reinado de oro, hermanos, aquí estaba diciendo en el versículo 38, tú eres aquella cabeza de oro, refiriéndose a quién? Al rey Nabucodonosor. En la plata, hermanos, en el versículo 39, en la primera parte de este versículo, dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. La segunda parte del versículo 39, hermanos, cuando dice el bronce o hace mención sobre el bronce, era Grecia, y luego un tercer de bronce, hermanos. ¿Sí? Y el hierro y barro, hermanos, la división y el reinado iba a ser dividido. El reino de Dios, hermanos, el reino de Dios no será establecido después de los días del cuarto imperio. Pasaron todos estos imperios y llegó ¿quién? El reinado de ¿quién? De Cristo. De Cristo. El reinado de Cristo. En los días de los reyes, hermanos, el Dios de los cielos, el Dios del cielo, dice que levantaría un reino que jamás podría ser destruido. ¿Y está hablando de quién? De su Hijo Jesucristo. De su Hijo Jesucristo. En los días de aquellos reyes, hermanos, Juan el Bautista vino predicando. Y estaba predicando sobre qué, hermanos? El reino de los cielos se ha cercado. ¿Sí? Después de Juan el Bautista, hermanos, fue puesto en prisión, pero ¿quién siguió? Juan el Bautista fue el que empezó a abrirle ¿a quién? El camino a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero después de que Juan el Bautista fue a prisión, hermanos, el que se mantuvo predicando fue nuestro Señor Jesucristo. Pasaje bíblico de lo que estábamos diciendo, hermanos, primeramente, ¿verdad? Mateo 3, 1 y 2, sobre Juan el Bautista, vino predicando. Marcos 1, 15, nos hace mención, hermanos, después de Juan puesto en prisión, siguió Jesús. ¿Ok? Jesús, hermanos, después, nuestro Señor Jesucristo después enseñó, hermanos, que el reino vendría. Mateo 6, 9 y 10. Y es lo que se ha estado predicando hasta estos momentos, hermanos. El reino de Dios, el reino del Señor, del Salvador, se acerca. ¿Cuándo? No sabemos, hermanos, cuándo vaya a venir, pero está cerca. Y si está cerca, hermanos, ¿qué tengo que hacer para ello? Yo tengo que prepararme. Yo tengo que estar listo para cuando venga el reino de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y se cumpla de acuerdo a las Escrituras. ¿Sí? Y al venir, hermanos, dice,
Vayamos al libro de Lucas, capítulo 10, versículo 9. Estoy leyendo Marcos 1:15. Ajá. Dice, el tiempo se ha cumplido. Dice que después de que Juan fue preso, siguió Jesús y él dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y aquí es el reino de Dios. ¿Cómo entras al reino de Dios? O sea, el reino de Dios está ahorita aquí. No nos vamos a quedar para siempre aquí. Pero aquí estamos. El reino de Dios, ¿qué les dice a él? Se ha acercado y les dice, arrepentíos y creed en el evangelio. Nosotros somos ese reino que está aquí, pero no nos vamos a quedar aquí. Vamos de pasada. El reinado de Cristo ahorita nosotros somos, pero lo que dice, lo que leíamos en el principio, no sé qué pasaje, pero va a llegar el momento en el que dice que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Ahorita, ¿por qué Satanás tiene dominio? ¿Por qué Satanás? Yo me da tristeza ver la gente que se emociona y se pone a gritar y decir, yo le machaco la cabeza al diablo, y se agarran brinque y ya la machaco y lo piso, sin darte cuenta que está siendo usado por el diablo. Porque no es para que le tengas miedo, pero considera que a un enemigo es un enemigo. Y nosotros somos enemigos de él, por la causa de Cristo. Entonces, como iglesia, ese es el reino. Nosotros somos el reino. O sea, no estamos esperando que venga otro reino. Ay, va a venir Jesús y entonces el reino. Nosotros somos el reino de Cristo que vamos a ser levantados. ¿Verdad? El reino que Él compró con su propia sangre. Así es. Hermano. So, hermana tenía una pregunta. So the kingdom is now, Yes, ma'am. right? So I think that answers your question, right? You're talking about the kingdom, right? Kingdom is now, Is pero, now. pero entonces hay dos kingdoms. Ese kingdom que estamos viviendo y el reino de Dios. Es el mismo, hermano. Es only one. Es el espiritual. Es el espiritual. Nosotros como iglesia estamos en el reino. Pero cuando venga nuestro Señor Jesucristo y nos llame, allá será el reino espiritual. Las moradas celestiales. Las moradas celestiales. Es que a lo mejor donde hay confusiones por los términos. Pues sí. Ahorita nosotros, dice él, ¿verdad? Cuando se fue Jesús, dice, voy pues a preparar moradas celestiales para que donde yo esté, ustedes también estén. En la gente que muere, ay, qué bueno que ya se fueron directo, pero ahí es donde estamos esperando ese tiempo que vimos ahorita con el rico y Lázaro, ¿verdad? Un tiempo uno está consolado, el otro está siendo atormentado, pero la Biblia nos habla que Jesús va a venir por su reino, por su iglesia. Y lo que leíamos ahorita, que algunos no van a morir, algunos, dice, todo ojo le verá, y es algo, pues es que es ahí, a veces hasta volar un poquito la imaginación pensando, porque el otro día me decía Jorge, o sea, ¿cómo los mares van a entregar los muertos? O si un animal grande se lo comió, o sea, ¿cómo? Pues así, no me preguntes, yo no sé si vas a aparecer otra vez con tu piel blanca o tus ojos verdes, tus ojos cafés y tu piel, yo no sé, pero dice que vamos a ser transformados, algo espiritual. Así es. Así es. Entonces, ¿algo más, hermanos? Muy interesante. Estamos, pues mucha información, hermanos, aquí. Pero esperamos, hermanos, que pueda ser esta clase. Vamos a seguir continuándola. Vamos a seguir continuando esta clase la semana que entra. Ok, el próximo domingo. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos dé la sabiduría a cada uno de nosotros para poder discernir, poder entender el mensaje. Recuerden, no es mi mensaje, no son mis palabras, pero es la palabra de nuestro Dios. Y la palabra de nuestro Dios nos está tratando de enseñar, ¿verdad? El reino está aquí. Somos nosotros su iglesia. Pero vamos a ser llamados a aquellas moradas celestiales para ser
espiritualmente. ¿Ok? Que Dios les bendiga. Que como un rey, por ejemplo, la reina de España, ahí sus chicharrones truenan. Lo que ella dice es ley. Las nuevas reglamentos o que haya se respetan. Y en nosotros, como hijos de Dios, como el reino de Cristo, diciéndolo con las mismas palabras, sus chicharrones truenan. Se hace como él dice. Y donde hay un reinado, los súbditos, todos se van a sujetar a la voluntad del rey. Por esas razones que nosotros nos consideramos ese reino, el reino de su amado Hijo. Pero este reino se sigue perfeccionando. Este reino se sigue, el otro es un reino terrenal. Se murió la reina Isabel y se subió otro al trono. Y sigue el pueblo ahí, a lo mejor al rato quitan el reinado ese, ya no va a haber reyes como en otros países que ya se quitaron los reyes. Pero en el reino de Cristo no es así, o sea, nunca se va a morir. Nos morimos nosotros, físicamente cambian los personajes que están bajo, pero Él es con un propósito, y es que se comparte el Evangelio, es lo que Él quiere ver, algo es por eso el reino espiritual. Bueno, que Dios les bendiga, hermanos, y gracias por su atención. Vamos a tomar un receso.